Guerreros Satoshi maníacos del bloque, Satoshi nos enseñó a mirar más allá del ruido, y ahora ya sabes cómo. Hoy Bitcoin mantiene un perfil bajo, y justamente eso debería hacerte levantar la mirada y dejar de obsesionarte con cada vela como si el mercado estuviera a punto de estallar. Que esté tranquilo no significa que esté inactivo, significa que está decidiendo su próximo movimiento con precisión. Muchos esperan noticias estruendosas, grandes rupturas o titulares que lo cambien todo, pero lo que está ocurriendo ahora pasa desapercibido, silencioso y fuera de los focos mediáticos. Al final de este vídeo voy a conectar todas las piezas para mostrarte en qué fase exacta nos encontramos. Una fase de construcción estratégica, silenciosa y con consecuencias que pocos saben leer. Si revisas lo que pasó ayer y anteayer, el patrón es evidente. Bitcoin se mantiene firme, mientras los grandes capitales se mueven detrás de cámaras. Esto no es casualidad, es consolidación construida para largo plazo. Los actores importantes no buscan velocidad, buscan control. ETFs se ajustan, regulación se coordina, infraestructura tecnológica se optimiza y empresas toman decisiones que no desaparecen con una vela roja. XD si parpadeas, te pierdes cómo los grandes están moviendo piezas mientras otros debaten si el rally ya terminó o apenas comienza. Y justo aquí está la clave, lo que parece calma es preparación. Por lo cual, Satoshi maníacos, vamos a empezar con señales estratégicas que marcan dirección. Contexto del mercado y silencio de BTC hoy, mientras el oro alcanza un récord de $5.300 en el FOMC, Bitcoin sigue su propio camino. Esto provoca que los ojos de los grandes capitales se fijen en la acumulación silenciosa. No es casualidad que los movimientos institucionales no se reflejen en titulares, lo que ocurre es estructural. Pero, criptonautas, lo curioso es que esta calma nos da ventaja. Al mirar ciclos anteriores, fases similares aparecieron justo antes de movimientos que redefinen estrategias completas. Además, guerreros del bloque, los ETFs que se están lanzando y los productos híbridos Bitcoin-Oro, muestran que el mercado está siendo tratado como infraestructura seria, no como un experimento volátil. XD esto genera que la acumulación no sea solo capital digital, sino capital que observa, mide y planifica a meses o años. Mientras tanto, Satoshi maníacos, los movimientos detrás de la regulación y coordinación institucional están redefiniendo cómo se comporta el mercado. Y es aquí donde muchos se confunden. Estabilidad baja no significa desinterés, significa que los grandes están colocando sus piezas en silencio. Regulación y stablecoins primera señal estratégica. Los senadores estadounidenses están evaluando enmiendas a la CFTC y otras agencias para mejorar la estructura del mercado cripto. Esto no es un ataque, es planificación silenciosa para integrar el ecosistema de forma controlada. Entonces, Satoshi maníacos, la coordinación regulatoria está siendo vista como un movimiento para alinear el mercado, no para frenarlo. Por otro lado, guerreros mientras Fidelity prepara su dólar digital y los bancos alertan sobre posibles movimientos de stablecoins, los reguladores ven impacto limitado. Esto provoca que los capitales institucionales estudien movimientos con cautela y busquen exposición segura, por lo cual, criptonautas, lo que parece presión puede convertirse en oportunidad si sabes leer el tablero. Además, Satoshi maníacos, el crecimiento de la oferta de stablecoins se está estancando, presionado por regulación y rendimiento de bonos del tesoro. Esto implica que el flujo de capital ya no circula libremente, se está filtrando, evaluando y dirigiendo estratégicamente. Lo que hoy parece freno, mañana define quién domina el próximo ciclo cripto. Adopción corporativa y alfa institucional. Mientras tanto, guerreros del bloque, Dubai Insurance ya lanza pagos de primas con billeteras cripto y acuerdos de reclamaciones. Esto muestra que los criptoactivos se consolidan como herramientas operativas, no solo especulativas.
la adopción real está llegando a sistemas financieros tradicionales, y los movimientos silenciosos aquí son enormes: contratos, flujos y compliance real. Por otro lado, para las empresas comerciales más sofisticadas de Wall Street, la próxima alfa está en cadena. Esto provoca que los grandes actores no busquen ganancias rápidas, sino ventajas estructurales usando smart contracts, tokenización y eficiencia institucional. Entonces, Satoshi maníacos, si solo miras precios, te pierdes la verdadera oportunidad. Además, criptonautas, la coordinación de ETFs híbridos, regulación selectiva y adopción corporativa nos muestra que la estrategia del mercado ya no se juega solo en la especulación, sino en integración, control y preparación. Minería y resiliencia física. Mientras tanto, Satoshi maníacos, las principales acciones mineras suben en medio de la caída de la tasa de hash causada por la tormenta invernal en Estados Unidos. Esto demuestra algo clave: la minería no depende de narrativa, depende de energía, permisos y estabilidad. Lo que define poder real en la red no es volatilidad, es infraestructura. Por lo cual, criptonautas, Tennessee y otras regiones que facilitan la expansión minera están apostando a largo plazo. Esto es capital físico, no especulación digital. XD, mientras el público discute velas y precios, los grandes mueven cimientos que sostendrán el mercado en años venideros. Además, Satoshi maníacos, esto redefine dónde se construye poder real en el ecosistema y quién tendrá ventaja cuando la acumulación silenciosa termine. Macro global y soberanía de pagos. Por otro lado, guerreros del bloque, el BCE anuncia que el euro digital es vital para la soberanía de pagos en un mundo cada vez más armado. Esto provoca que la tokenización del dinero estatal y la estrategia institucional en Europa y Asia definan flujos globales de capital. Entonces, Satoshi maníacos, lo que hoy parece teórico, mañana define quién controla realmente los pagos y el riesgo sistémico. Mientras tanto, criptonautas, Bitcoin sigue su fase de acumulación silenciosa, ETFs híbridos se consolidan, stablecoins reciben presión selectiva, la minería se expande y la adopción corporativa avanza. Todo apunta a lo mismo: el mercado no está dormido, está construyendo estructura. Por lo cual, Satoshi maníacos, los próximos días no traerán fuegos artificiales inmediatos, pero sí confirmarán que esta fase silenciosa estaba cargada de decisiones estratégicas que definirán la siguiente etapa de acumulación y alfa institucional. Entonces, criptonautas, lo que hoy parece calma no es ausencia de movimiento, es preparación. Leer el tablero con calma, disciplina y perspectiva es ahora tu ventaja. Mientras otros buscan adrenalina diaria, los que entienden contexto y estructura toman posición real. Así que Satoshi maníacos, recordad, no estamos viendo un ataque frontal, estamos viendo integración controlada, planificación silenciosa y movimiento estratégico de capitales grandes. ETFs con oro, presión selectiva sobre stablecoins, coordinación regulatoria, expansión minera y adopción corporativa son las piezas que configuran el tablero actual. Por lo cual, criptonautas, la fase de acumulación silenciosa está más viva que nunca. Los próximos movimientos no pedirán permiso, ni avisarán con antelación. Por eso, la lectura estratégica, paciencia y disciplina son ahora tu mejor arma. Y ahora sí, Satoshi maníacos, aquí está lo que te prometí al inicio del vídeo, no es una noticia suelta, no es un titular. La señal es que el sistema entero se está alineando, sin avisar. Regulación coordinada, stablecoins controladas, minería reforzada, ETFs institucionales y Wall Street moviendo capital en cadena. Eso no pasa en mercados muertos, pasa justo antes de que el capital grande deje de observar y empiece a empujar. Y por eso este silencio no es calma, es preparación. Satoshi maníacos, recuerdad, la calma de Bitcoin es la voz de Satoshi guiándote hacia el movimiento real. Si este análisis te da perspectiva, Satoshi maníacos, deja tu like, suscríbete, activa la campana, y comparte este vídeo con otros guerreros del bloque que necesitan ver lo que realmente ocurre detrás del ruido.
Nos vemos en la batalla por la descentralización XD.